Bienvenido a esta clase asincrónica, clase tipo video, clase del cuarto año básico A de matemática, como resumen de la semana. Hoy día solamente vemos el resumen de lo que van a ser las clases de la semana. Dicho paso, esta semana estamos de aniversario, así que eh, también es un tema a ver. Déjenme ver aquí. No sé dónde dejé mi hoja. Acá está. Sí, matemática nos toca ahora a las 11, eso no cambió, el martes a las 10. El miércoles a las 12, sí, el miércoles vamos a tener un tema con la clase, ¿ya? Así que depende, no alcancemos a pasar lo que quiero pasar y tendremos que esperar hasta el viernes que tenemos matemática para pasarlo. Y también nos atrasemos un poco, así que pero igual la clase se hace igual, ¿ah? Al menos podemos ir avanzando por esta vía que es el recordatorio o resumen de la clase. Habíamos quedado que esta clase, esta de aquí que estoy mostrando, que es la del lunes, yo ya se lo había mostrado como clase 6 la semana pasada, se lo había mostrado vía video, que era estimar longitudes, ¿cierto? De la página 41, ya, pero no alcanzamos a pasarla, ¿cierto? No la alcanzamos a pasar, pero ahí igual estaba el tema de cuando hablamos de estimar, es algo que es todavía antes de la medida, ¿cierto? Antes de medir con una unidad estandarizada, antes de medir longitud, acuérdense que la longitud es la distancia que existe entre un punto y el otro punto en línea recta, eh, que se puede medir largo, ancho, por ejemplo, o altura. Mm, Si yo lo quiero hacer sin usar una unidad de medida, sin un instrumento de medida, y solamente lo quiero sacar al ojo, ¿cierto? A ver cuánto puede ser más o menos, que es lo que hacemos generalmente cuando estimamos muchas cosas. En la vida siempre estimamos altas cosas. Y a veces generamos también para poder estimar, visualizarlo con un punto de comparación con algo, ¿cierto? A veces es difícil estimar si no tenemos un punto de comparación mínima, ¿cierto? Tal vez no es que sea una unidad de medida como tal, pero sí algo como un tipo de con qué compararlo. Y es así que se logra medir, por ejemplo, o estimar, porque cuando digo medir es cuando uso un instrumento, estimar cuánto medirá, ¿cierto? Teniendo como punto de referencia la jirafa que mide 5 metros, el hipopótamo, ¿cierto? El camello, el elefante, ¿cierto? Y eso tiene que ver justamente con estimar. Lo mismo con estos animales como el gallo, la oveja, el cerdo, con un punto de referencia que sería el gato, 25 centímetros, ¿cierto? Y estamos estimando, ¿por qué le llamamos a estimar? Porque yo voy a usar un punto de referencia, sin embargo, no voy a medir, no tengo unidad de medida, no tengo un instrumento para medirlo, ni una wincha métrica, ni una cinta métrica, por ejemplo. Ya. Eso es la clase del día lunes, que ya lo había explicado algo la semana pasada, pero ahí lo vuelvo a repetir porque es algo que sí o sí lo vamos a pasar el lunes. Y lo que sí es nuevo para explicar en esta clase, que supuestamente era la clase 7, pero como vamos atrasados, debe ser clase, va a salir como la clase 10, me parece. Pero más allá del número, lo importante es darnos cuenta que esta clase, que, cuyo objetivo es convertir unidades de longitud, está en el tomo 1, página 42, importante esa pregunta, viene mucho en el CINCE, por ejemplo. Usted no va a dar el CINCE, pero sin embargo, son preguntas muy importantes de abordar. Convertir unidades de longitud. ¿Ya? Página 42, tomo 1, el texto escolar sumo primero. Porque tenemos que tener en cuenta algunos detalles como este. Un metro es equivalente a 100 centímetros. Y eso es importante, ya, eso es muy importante, porque y esto viene mucho en las pruebas, cuando yo quiero, por ejemplo, medir el guanaco tiene una altura de 1,60 m, y me dicen cuánto es en centímetros, tengo que pasar esto a centímetros, y sé que un metro es 100 centímetros, entonces diría 100 más 60, ¿cierto? Y eso equivale a 160, entonces 160 centímetros. Entonces, esto es importante no olvidarse, un metro es equivalente a 100 centímetros, ¿ya? Un cactus mide 2 metros, si 2 metros, esto mide 2 metros, y lo quiero pasar a centímetros, y cada metro son 100 centímetros, eso significa que 2 metros lo puedo separar en un metro más un metro, y cada metro, ¿cuánto vale? Vale 100 centímetros, entonces sería 100 más 100, y eso sería 200 centímetros.
Ya, eso es lo que es convertir. Es importante que quede claro eso, ¿ya? Lo vamos a ver en clase. Eso lo vamos a ver en clase. Y ahí salían otros como pasar ahora a metros. Y ahí está un poco más complejo, porque era fácil tal vez pasar a centímetros, pero pasar a metros, ahí se complica un poco. 28 centímetros. Ya, 28 centímetros. eh, Justamente tenemos que ver que como el metro, lo vamos a volver a poner acá, el metro es igual a 100 centímetros, ¿ya? Significa que 2 metros serán ¿cuánto? 200 centímetros, el doble, ¿cierto? Muy bien. Entonces ahí nos damos cuenta que 280 yo puedo separarlo en 280, siendo 200 centímetros, 2 metros, más los 80 centímetros. Por lo tanto, acá serían 2 metros, 80 centímetros. Y así lo sacamos. ¿Me creen? Hagamos otra más con la cama que mide 190 centímetros. Entonces sacamos 190 centímetros, lo podemos separar en 100 más 90. 100 es equivalente a 1 metro, por lo tanto es 1 metro y 90 centímetros. Eso es lo que vamos a trabajar el día del martes, me parece. Vamos a trabajar. Si es que alcanzamos, o si no, será el miércoles o el viernes, me parece. Y ahí les pedía justamente que ustedes hicieran estos ejercicios con las conversiones, ¿ya? Acá es importante que ustedes lo trabajen, no lo vamos a hacer en clase, ¿ya? Para poder generar justamente que ustedes vayan convirtiendo metros a centímetros o centímetros a metros, ya que es un objetivo de aprendizaje de cuarto año básico en lo que es medición. Ya, eso era para el día martes, me parece. A ver, temática es para el martes a las 10 de la mañana. Ya eso vamos a ver el martes. Con respecto, perdón, con respecto al día miércoles, no creo que alcancemos a hacer clase porque ahora tenemos hora de, ¿cómo se llama? Estamos con todo esto del aniversario de la escuela que es muy importante. Pero igual se los planteo, ¿ya? Que este objetivo era, o si no, lo pasamos para el viernes, pero se los planteo, resolver problemas de conversiones, ¿ya? Nos vamos a la página 43 y 45 del tomo 1 y vamos a seguir con este tema de las conversiones de unidades de longitud, porque estamos en eso, en unidades de longitud, largo o ancho de una cosa. Y ahí vamos repasando lo que yo le había mencionado, ¿cierto? Por ejemplo, ahí el príncipe salta 2 metros y 10 centímetros. En el segundo, 1 metro y 50 centímetros. Juan y Isabel quieren saber la longitud total de los dos saltos. Entonces, ahí lo que yo hice con ustedes, ¿cierto? Tengo 2 metros y 10 centímetros más 1 metro y 50 centímetros. Bueno, lo podemos medir más fácil, lo paso todo a centímetros para medirlo, que serían 210 centímetros más 150 centímetros, ¿cierto? Acordamos cómo lo hacíamos, ¿cierto? Convertíamos 2 metros en 100 centímetros, 100 y 100, 200, y los 10 que quedaban, 210. 1 metro y 50 centímetros, 1 metro lo transformo en 100, más los 50, 150, y sumando me da 360 centímetros, que lo vuelvo a transformar a 3 metros y 60 centímetros, ¿cierto? O puedo hacerlo directamente, ¿cierto? Sumo 2 metros más 1 metro, son 3 metros, y sumo 10 centímetros más 50 centímetros, son 60 centímetros, y también lo sacaba de esa manera. ¿Ya? Hay manera de hacerlo, ¿cierto? O como Sami o como Juan. La idea es que frente a un problema como los que están ahí, ejercicios, poder lograr hacer esa suma que le estoy pidiendo de una u otra manera, pero lo saquen, ¿ya? Y que después ustedes mismos digan cuánto mide en metros, ¿sí? Porque ahí dice calcula el largo total de los siguientes animales y exprésalo en metros. Entonces hay que sumar 42 más 61, lo que me da 103 centímetros, 103 centímetros. Por lo tanto, si son 103 centímetros, tengo que pasar estos 103 centímetros a metro. Entonces yo me acuerdo que el metro es 100, por lo tanto yo separo 100 y 3, estos 100 sería 1 metro y los 3 centímetros se quedarían solos. Eso hay que hacer de esa manera. Yo solamente sumé esto, por si acaso no me escucharon. Ya ustedes hacen los demás.
Y finalizamos con problemas matemáticos. Perdón. Un árbol mide 1 metro y 54 centímetros de alto. ¿Cuántos centímetros le faltan para alcanzar 2 metros? Entonces ahí está el tema. 1 metro 54. ¿Qué puedo hacer? Podría tal vez pasarlo todo a centímetros y 2 metros a centímetros y después restar. La otra opción sería, porque cuando piden cuánto falta, también una resta. Entonces podría ser tal vez ver cuánto falta como fracción, ¿cierto? Porque si vemos 1 metro, también sería otra opción, ¿cierto? Acá 1 metro. Acá tengo 1 metro, esto está completo. Y acá tengo, acá, hasta acá sería 2 metros, pero no, está por acá, por 54 centímetros. Entonces la pregunta es cuánto le falta a esto. Entonces, ¿qué haríamos para lograr eso? Una manera es ver esto como un todo y después restarle el todo le resto una parte, me da la otra parte, de esta manera, o si no, por resta numérica también lo puedo sacar. Un cajón de manzana tiene 28 centímetros de alto. ¿Cuántos cajones se pueden apilar sin sobrepasar los 2 metros? Claro, ahí lo mismo, pasa, ¿cierto? Puedo pasar los centímetros para poder saber cuánto le falta para llegar al metro. Acordemos que el metro es, 1 metro es 100 centímetros, por lo tanto, si esto está en centímetros, 28 sería más o menos por acá y habría que ver cuánto falta para llegar al metro. Ya, eso. Bueno, igual me pueden consultar por vía WhatsApp si tienen dudas sobre eso. Bueno, son clases que vamos a hacer, no es que le estoy pidiendo que lo hagan. Si quieren avanzar, pueden hacerlo, pero esas clases las vamos a hacer juntos para ir explicando paso a paso. Acuérdense que este es un resumen solamente para que tengan una idea de qué estamos haciendo en clase, para repasar, o sobre todo para los que no ingresan por X motivo y quieren saber qué se trató en la clase, esto es lo mejor que podemos hacer. Y el último, creo que no vamos a alcanzar a hacer esta clase esta semana, ya pasará para la siguiente, yo creo, es que justamente vamos a ver en esta clase el perímetro. Objetivo que no es prioritario, pero sin embargo yo considero que es importante recordar este tema del perímetro, ¿ya? Porque se vuelve prioritario en quinto, página 46, tomo 1. ¿Qué es el perímetro? Ahí esta parte no lo van a ver en el texto porque esto lo saqué de internet, porque no me salía en el texto, porque esto se supone que ustedes lo vieron en tercero. Bueno, en todo caso lo vimos, muy poco, pero lo vimos. El perímetro es la suma de todos los lados, ¿cierto? Es el contorno. Por lo tanto, ¿cuánto será el perímetro de este cuadrado? Bueno, aquí habría que sumar 4 más 4 más 4 más 4. Y eso me da 16 centímetros. Muy bien. Dicho eso, yo lo que le planteaba es, ¿y cómo hacemos para medir el perímetro de esto, cierto? No le doy la unidad, podría ser unidad, le podemos poner Si yo tendría que medir cuánto es su perímetro, es decir, su contorno, es decir, 1U, 2U, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 unidades. Yo pongo U de unidad, 20 unidades. No sé si metros, ni centímetros, ni kilómetros, no me han dicho, por lo tanto le pongo 20 unidades de longitud, pero ¿cuál será la unidad? No nos han especificado. Si nos especificaran, ahí yo podría decir, si me dicen que cada lado del cuadrado mide 1 centímetro, diría 20 centímetros. Si me dicen que cada lado de cada cuadrado, estos son cuadrados, no sé si lo visualizan los cuadrados. Si cada cuadrado, su lado mide 1 kilómetro, hablaríamos de 20 kilómetros, ¿cierto? Algo así. Y lo mismo con el que sigue ahí. A continuación, que se demora un poco en cargar, acá también habría que hacer lo mismo, como tal. Y ahí le doy un problema matemático en el cual una hormiga trepa a la punta, ¿cierto? Va acá, después va acá, va acá, va acá, va acá, va acá, va acá, 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 hasta llegar ahí. Y la pregunta es, ¿cuánto recorre el metro? Bueno, todo está en metros. ¿Cuánto recorre el metro? Y ahí, interesante pregunta, lo dejo para que ustedes la puedan hacer. En clase lo vamos a hacer también, pero ahí lo pueden ustedes ir visualizando. ¿Cuánto será esto en longitud? Pero en metros. ¿Cuánto será? Eso es lo que recorre la hormiga. Y uno que yo puse porque es prueba de evaluación de CINCE, ¿cierto? Le vino una pregunta así el año, hace 3 años atrás, vino esta pregunta, ¿cierto? Ahí tengo un rectángulo cuyo ancho es 1 metro y cuyo largo es 500 centímetros. Y ahí está el tema. ¿Cuánto, cuál es el perímetro de este rectángulo?
Y ahí está la trampa, porque esto está, ojo, está en centímetros y esto está en metros. Y no puedo sumar metros con centímetros. Tengo que transformar o en centímetros a ambos o en metros a ambos para poder ver. Pero como me piden en metros, tengo que transformarlo en metros. Y ahí lo dejo a usted para que lo puedan hacer y lo podamos dialogar, ¿cierto? Pude haberlo pedido también en centímetros y también se puede hacer, ¿ah? Pero pedí metros porque considero que son más pequeños, ¿ah? Unidades más pequeñas. Ya, o sea, más pequeño en cuanto a poder sumarlo. Acuérdense que hay que sumar el perímetro. Pero lo dejo acá para que ustedes puedan hacerlo, lo intenten, traten de hacer la parte y después podemos ponerlo junto como un plenario, siendo entre todos poder resolverlo, pero usted me puede decir, profesor, yo lo intenté de esta manera, dígame si está bien o está mal. Eso. Muy bien, entonces, por lo tanto, hasta aquí dejaremos este resumen de esta clase. Acordémonos que solamente es eso, resumen, no explico la clase a profundidad, porque si no estaría 4 horas explicando la clase. Y no es la idea, solamente el resumen sirve para recordar lo que hicimos en clase, sobre todo para decir a los alumnos que no estuvieron en clase, ¿cierto? Que decirles de qué trató la clase para que no estén tan perdidos, ¿ya? Nos vemos entonces en la clase, que cuídense.